buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo programa de Vamos la Copa de Leche, en su octavo año consecutivo de comunicación con el campo popular, por Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Damos comienzo a este cuarto bloque con Daniela Fariña, periodista y productora audiovisual de la Defensoría del Público. Buenas noches, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por este llamado, por este espacio y por darte tiempo para hablar de estos temas que son medio tristes y feos, pero hay que afrontarlos, ¿no? No, aparte son importantes y es bueno que nuestra audiencia se entere de todas estas cosas porque a veces los medios de comunicación masivos, como hacen negociados ellos, viste, lo ocultan. Así que es bueno que se sepa. Que me cuentes cómo comenzó esto, por qué llegaste a esto. Sí, el tema de la prostitución me toca de cerca como mujer y por haber sido ofrecida muchas veces o intimidada desde la sexualidad cuando no era mi deseo, ¿no? Ujú, Tener relaciones sexuales sin deseo fue algo muy doloroso desde mi iniciación en la sexualidad, si se quiere. ujú, Entendí cómo eso modificaba la relación con tu propia psiquis. Una empatía y un amor muy fuerte con, por ejemplo, las chicas trans de mi barrio y toda la gente que ujú. quizás vivía con el corazón en la mano, con mucha libertad, pero también era víctima de ese sistema que las cosificaba. Después estudié periodismo y dio la casualidad que lo hice con Graciela Collantes en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Ajá. En los años 2007 arranqué esa carrera y también estudié una diplomatura en gestión de medios en la VACA, el MU, becada por la Secretaría de Cultura de la Nación en ese momento. Entonces fue el gobierno de Néstor Kirchner el que me arrojó a la política después de todas esas inquietudes que yo ya había desarrollado, donde podía entender el lenguaje del cuerpo más allá del lenguaje de las palabras, gracias a también la sociabilidad con los animales. Logré entender esto del lenguaje corporal para salvarme la vida muchas veces y mucho acceso a las experiencias que te dan esa calle, ¿no? Hace muy poco yo estuve leyendo algo que escribiste vos sobre la prostitución y la violencia extrema detrás de un falso debate. Y me interesó, me gustaría que nuestros oyentes supieran algo del tema. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, sí, hay un debate falso, una dicotomía falsa, una grieta que no existe, que la crean los mismos medios de comunicación, quizás las mismas redes de trata, que van generando hoy en día las propias noticias, ¿no? Fabrican noticias, hace que sea todo un aparato donde todos funcionamos y todas funcionamos para crear la agenda que hace de su funcionamiento de impunidad. Por eso instalan temas como una dicotomía, una idea binaria de que el feminismo se divide entre abolicionistas y reglamentaristas. Ujú. Y no hay feminismos, lo que hay es una situación de esclavitud y argumentos que rondan alrededor de eso, profesados por mucha gente que está vinculada a las redes de trata, ¿no? Ujú. Así que bueno, en principio es eso, no hay una dicotomía real. Yo en este artículo que te compartí y que invito a la gente Sí. a leer, me parece que no quiero entrar en este juego de los medios de comunicación, que lo que hace es dividir al feminismo planteando eh, que hay gente que quiere trabajar y gente que le prohíbe trabajar a esas personas. No, para nada. Lo que estamos diciendo es que hay que promover que el Estado esté presente en la prevención, que nadie caiga en redes de explotación, esté presente en la promoción del derecho a la sexualidad recíproca. Ujú. No se habla más de eso. Ese derecho se escribió en 2006. Hoy no Ujú. se habla, no se dice que la sexualidad es un derecho y que tiene que ser deseada. Hubo un momento en que se emprendió a realizar la ESI en las escuelas para enseñar a los chicos y para darle sexualidad a los chicos y qué sé yo. Y hay gente Exacto. y hay gente que se opone, yo no lo entiendo, y hay inclusive maestras que se oponen a decirlo. ¿Cómo lo entendés a eso? Es que de hecho lo que sucedió, hubo un plan sistemático para también vaciar la ESI y quitar esto, que hoy en día soy la única que lo dice en todos lados, porque cuando yo empecé a estudiar, Ujú, se había sancionado la ley de educación y se había sancionado la ESI, era 2000, te repito, 2007 cuando yo arranqué, ujú, y hablábamos del derecho, o sea, a la sexualidad como un derecho y el deseo recíproco. Es una pavada.
Pero esas dos líneas cambian la estructura de toda una sociedad. O sea, el deseo, ¿se vende o no se vende? ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? ¿La sexualidad qué es entonces? Yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo te diría que durante los últimos 20 años, salvo este espacio que tuvo Macri, que estuvo este personaje siniestro que tenemos, este esquizofrénico que tenemos en el gobierno hoy, salvo esos momentos, avanzó bastante el tema de las mujeres y todos. Se lograron bastantes derechos, bastantes situaciones que se han logrado, ido logrando, que no pasaba años anteriores. Y ahora me he dado cuenta de eso. ¿Y vos qué opinás? ¿Qué opinión tenés al respecto? Que bueno, que esos avances generaron algunos disturbios y que después lo que hubo es una monopolización de esos discursos y de los avances de derechos humanos, manejados por todos los mismos sectores que también manejan los retrocesos. Entonces hoy en día es todo muy complejo porque la concentración de poder nos arrebata de las manos la posibilidad de transformar las cosas, ¿no? Pero bueno, hemos logrado muchas cosas porque justamente vamos al punto de lo personal. A Ujú. pesar de que todo esté cada vez más concentrado, al poder derribar ideas originarias, las madres de las batallas, eso que Marx buscó cuando hizo también toda una definición de la sociedad que trascendió la historia, Ujú. es justamente la posibilidad de como generar un dominio y vas al hueso. Entonces, aunque todo esté peor en cuanto a concentración, al cambiar esas personas que tienen ese poder, de repente los cambios suceden de manera masiva igual. Pero no hay que dejar de discutir los sistemas de concentración y la democracia, porque esto tiene todo que ver con todo y estamos en un avance de la tecnología tremendo, donde, Ujú. bueno, quieren naturalizar la trata, quieren que los cuerpos sean mercancías, el nivel de poder y de control sobre esos cuerpos es inusitado, nunca nadie tuvo tanto poder sobre los cuerpos ajenos como en este momento de la historia. Entonces, entender a esos cuerpos como un límite y un territorio del sujeto es básicamente la madre de todas las batallas, es decir, el corazón del patriarcado. Ujú. Aparte de entender que todo lo que es el lenguaje está hecho para justamente manipular y generar diferentes formas de relaciones sociales. En este caso, cuando se habla de prostitución, hay toda una cuestión de estafa, de lógica estafadora, muy similar a, por ejemplo, el tirar de la abundancia. No sé Ujú. si lo conoces. Sí, sí, pero no Sí, solo, no lo solo eso, conoces. sino que se da una dicotomía, vos fíjate, porque la trata de blancas significa un negocio para muchas personas. Por eso tratan de influir a través de los medios de comunicación, el patriarcado, no es casual. Fíjate que pasa lo mismo con el caso de los autos. A vos te roban un auto y te quejas y tirás, y resulta que después se te rompe el auto y vas a comprarlo en Warner, que sabés que te están vendiendo cosas robadas. O sea, vos estás programando, y lo mismo pasa con la prostitución. No habría prostitución si no habría quien la consumiera. El tema es ese, el tema es cómo llegamos a influir en la gente que consume. Por eso me interesaba charlar contigo, cómo podemos influir en esa gente para que no lo haga. Exacto. Pero fíjate cómo estamos comparando cosas con personas, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que está mal robar el auto. Todo el No, mundo pero, está, no, todo el pero yo te mundo hablaba con respecto al está negocio, a la buenísima esa plata. comparación. No, es que está buenísima porque me das pie, está bárbara. Ujú. Todo el mundo va a estar de acuerdo que está mal robar un auto. Ahora, una menor de 15 años es asesinada, luego de Mm. ser violada. Hay pruebas de que ya era violada desde los 14. Aparece esta menor y debaten sobre si está bien o está mal el trabajo y que si es trabajo, que si no es trabajo. Si es una ley que los pibes de chiquitos que no tienen nada son destinados a chorros y las pibas de chiquitas que no tienen nada son destinadas a putas. ¿Por qué los chorros, al hacer un daño sobre lo ajeno, son tan identificables como lo enfermo del sistema y las pibas, al hacerse daño a ellas mismas, Sí. no? ¿Me entendés? Es el máximo de esta injusticia, de esta distinta vara que siempre hace que perdamos las familiares. Es increíble. Una imagen de crueldad absoluta, porque detrás de esa sonrisa existe toda esa estructura de dolor y de injusticia que el discurso esconde. Entonces, la persona que no puede ver a una persona que se prostituye como
un sujeto arrebatado de sus derechos básicos no tiene capacidad de entender la manipulación general, ¿no? Y muchas veces esas personas están adentro de la política, dentro de la militancia. Si es una ley que los pibes de chiquitos que no tienen nada son destinados a chorros y las pibas de chiquitas que no tienen nada son destinadas a putas. ¿Por qué los chorros, al hacer un daño sobre lo ajeno, son tan identificables como lo enfermo del sistema, y las pibas, al hacerse daño a ellas mismas, Sí. no? ¿Me entendés? Es el máximo de esta injusticia, de esta distinta vara que siempre hace que perdamos las familiares. Es increíble. Una imagen de crueldad absoluta, porque detrás de esa sonrisa existe toda esa estructura de dolor y de injusticia que el discurso esconde. Entonces, la persona que no puede ver a una persona que se constituye como un sujeto arrebatado de sus derechos básicos, no tiene capacidad de entender la manipulación general, ¿no? Y muchas veces esas personas están adentro de la política, dentro de la militancia. Está comprobado que las redes de trata encima se meten en la militancia porque hay un morbo, y acá voy a hacer un par de comentarios que sí no están saliendo a ningún lado. Hay un morbo con la inteligencia, ¿no? Entonces, la idea es someter. Entonces, bueno, el morbo está en someter al más inocente posible, y el morbo de someter al más difícil de someter. Uh-huh. Entonces, ir a someter a las mujeres que les gusta la política y que luchan por un ideal es realmente dos pájaros de un tiro, ¿no? Es romper a esa persona que podría cambiar algo. Y yo puedo dar ejemplos de comunicadoras que terminaron en situaciones así, donde hoy ya no comunican nada lindo, ¿no? Porque las rompen, porque las erosionan, porque les sacan toda su libertad y su capacidad de amar, que es el motor de la creatividad, digamos. Uh-huh. Y es cierto que hay una necesidad de construir relaciones más justas y más sanas, pero también hay una frustración en esa búsqueda. Entonces hay muchas mujeres militantes que buscan tener relaciones justas y siempre les va mal, porque sin que les paguen ya las maltratan, es lo mismo, o sea, por lo menos le sacas jugo a esta situación. Y esto implicaría una renuncia a la posibilidad de transformar la situación, ¿me entendés? Bueno, Claro, es contradictorio lo que me decís. como esto es así, entonces yo le voy a sacar provecho. Y la verdad que muchas veces tienen razón porque los tipos son unos hijos de puta, cuanto más inteligentes son. Te hacen mierda, te usan, te destruyen emocionalmente y te hacen mierda. Pero yo no quiero renunciar a la idea de que esa gente cambie, de que las nuevas generaciones no sean así, porque eso no está bien. Y porque no se cambia ningún mundo, ninguna sociedad, si no discutimos eso. No le voy a sacar provecho a aquellos seres hijos de puta, porque no voy a renunciar a la idea de que eso cambie, ¿me entendés? Uh-huh. No voy a victimizar a las mujeres que terminan ahí. Lo cierto es que cuando terminan ahí se van de toda teoría emancipatoria y de todo rol emancipatorio, porque dejan de discutirle el poder, ¿no? De alguna manera. Claro, y no es que naturalizan las cosas, la sociedad naturaliza la prostitución, pero nosotros tenemos que pelear justamente como eso, porque nuevas jóvenes ingresan prácticamente pensando de que van a hacer algo bueno, porque van a sacar dinero, porque van a hacer esto, y no se dan cuenta que están siendo usadas. Eso, ¿cómo podemos hacer para hacerle entender eso a la gente, para hacerle entender eso? Y yo, por ejemplo, soy hombre, A y la como sociedad hombre hay que y hacerle como hombre me doy entender eso. A cuenta la de que sociedad, eso a es las imposible. organizaciones sociales, a los legisladores, a gente de los derechos humanos, a la Ujú. policía, a todo el mundo hay que hacerles entender, donde nadie las puede ayudar porque no existe cómo cuidar a una piba de si se sacó el forro o no se sacó el forro el tipo, de si la va a matar o no, si están en una habitación a solas. Ujú. Loco, toda la vida pública existe porque existe la vida privada. Vos no podés Claro, comercializar la vida privada. Es tu puto derecho tener una vida privada. y arriesgan la vida también. Pero sí hay Ujú. que cuidarla en asistencia de salud, psicológica, en que puedan salir de ahí. Lo que se plantea como dicotomía es, no, bueno, para cuidarlas tenemos que hacer un sindicato, y las CTA hacen sindicatos de gente que está procesada por trata, por amenazas, por obligar a la prostitución, por hacer estos telares de la abundancia, donde como ellas eran prostitutas y ya no se quieren prostituir más porque les duele, se hacen comunicadoras de la prostitución y generan sus séquitos para proxenetearlas, porque es así como funciona, disfrazado de militancia
y sindicato, ¿no? Sí, así es, así es. Yo soy un hombre grande y toda mi vida vine peleando por ese tema, ¿no? Yo siempre discutía con mis padres, por ejemplo, por la educación que tenían mis hermanas. Yo a mis hermanas casadas ni la iba a ver porque estaban criadas para servir al hombre. Y digo, no, pará, son personas, vienen al mundo de la misma manera y se van de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? El sexo, cada uno tiene el sexo que tiene y cada uno es dueño de elegir lo que quiere. No tenés por qué regirlo por un coso. Pero ya sé, el mundo es así, pero ya vuelvo a repetir. Existe el negocio, por eso lo hacen. Hay negocio, hay Exacto. que tratar de eliminar. Les recordamos que este es un programa revolucionario, que se transforma en necesario cuando los medios de comunicación masivos, que deberían ser un fiel espejo de la realidad, tergiversan o transforman las noticias según sus propias conveniencias.